Bueno, bueno, muchas gracias. Juan Carlos me pidió una tarea muy sencilla, que es comparar estos 8 liderazgos políticos que fueron elegidos acá y hacerlo en lo posible en 20 minutos. Ni Pani me exige tanto en tan poco tiempo. Así que para hacerlo más asequible voy a dividir la exposición en 3 partes. Cómo llegaron al poder, cómo ejercieron el poder y cómo resolvieron o lidiaron con el problema de la sucesión política. En relación a la llegada al poder, como varios de los ponentes han mostrado, se combinan en todos algo de virtud con algo de fortuna, ¿no? Esta metáfora maquiavelana apareció en prácticamente todas las ponencias. Entonces, me gustaría empezar comparando cuánto peso tuvieron las circunstancias y cuánto el accionar político en la llegada al poder. Es decir, cuánto influyó, como nos gusta a los historiadores, la contingencia en ese proceso. Empiezo por Roca. Diría que, y me puedo equivocar, lo de Roca fue mucho más acción que fortuna. Hay algo de fortuna, por supuesto, que es la muerte de Alsina, y Roy lo marca eso, que le permite llegar al ministerio, le abre las puertas a ser candidato, pero más allá de ese hecho, tal como explicó Roy, Roca opera políticamente, teje alianzas para llegar al poder, hace todo por llegar al poder. Irigoyen. En el caso de Irigoyen, creo que la acción predomina por sobre la fortuna. Desde 1903, como marcó Fernando, Irigoyen va a reconstruir de forma obstinada a la Unión Cívica Radical. Se coloca como el centro de ese partido, mueve los hilos para llegar a la presidencia. No hay dudas de la capacidad política en ese contexto. Como decía Fernando, se tomó un café con cada uno de los argentinos que lo iban a votar. Ahora, ¿tuvo algún rol la fortuna? Y acá lo traigo a Gerchunov, que no lo dijo hoy, pero que lo dijo en sus trabajos. Capaz la crisis económica de 1914 tiene un rol en términos de fortuna, ¿no? Según ha mostrado Gerchunov, la crisis de 1914 le da un empujón significativo al contribuir con la derrota del régimen conservador. Paso a Justo. Justo, como mostró Luciano, va a ir moviendo diferentes hilos dentro del ejército, siendo ministro y acercándose al Alvear, después hablando con los distintos partidos políticos para llegar al poder. Es decir, en Justo es, no sé si completamente, pero en gran parte acción. Va a saber manipular y construir poder a través de maniobras personales. Va a lograr que se prohíba la candidatura a Alvear. Se va a convertir, como decía Luciano, en un candidato de 3 partidos. Bueno, después me dirá si hay algo de fortuna. No estoy segura. Capaz no. Capaz la crisis del 30, no sé. Bien, Perón. Sin dudas, en Perón tenemos mucho de virtud y acción, fueron centrales para llegar a la presidencia, pero según ha marcado Samuel en sus trabajos, en el libro que estuvo citado, esa virtud no hubiese sido suficiente sin ciertos hechos contingentes, sin algo de fortuna. Algo se dijo acá, básicamente la muerte de los principales líderes políticos, Alvear, Ortiz y Justo, en esa época, genera un vacío de poder que Perón supo aprovechar, tuvo la habilidad política para construir y para llegar al poder a partir de ese vacío de liderazgo. Ahora, por supuesto que la virtud de Perón son centrales, pero un poco parte del argumento de Samuel en su libro, bueno, es el rol de ese hecho fortuito o el peso de ese hecho fortuito en la llegada al poder. Voy a Frondizi, bien, un hecho que quisiera traer acá del planteo de Altamirano es que más allá de la importancia de las ideas en Frondizi, en el liderazgo de Frondizi, en su llegada al poder pesaron más juegos y entramados políticos que los atributos intelectuales. Creo que lo dijiste así, Carlos, y si no lo dijiste así, perdón por eh, es decir, Frondizi, como Justo, es un tejedor político, ¿no? Se constituyó como líder de una facción del radicalismo estando en la oposición. En su camino a la Casa Rosada se sentó a hablar con todos, nacionalistas, conservadores, liberales, y entendió que debía aliarse con el peronismo para ganar las elecciones de 1958. E hizo un pacto secreto con Perón para que eso sucediera. En este sentido, Altamirano destacó la destreza en el juego político. Frondizi como una especie de armador de coaliciones políticas para llegar al poder. Paso a Alfonsín. Bueno, Alfonsín va a recorrer en términos políticos todo el cursus honorum dentro del partido para llegar a la presidencia. Aún así, y algo dijo de esto Pablo Gerchunov, hay circunstancias que colaboraron a su llegada al poder. La primera es la muerte de Balbín, que lo termina de alguna manera de liberar, supongo. La segunda, esta no la dijo Gerchunov acá, pero la dice en su libro, así que la traje porque es la guerra de Malvinas, que es lo que da lugar al primer momento de inspiración de Alfonsín. Hoy hablaste de otro momento de inspiración que no está en tu libro, pero no importa. En tu libro hablas de la guerra de Malvinas como el primer momento de inspiración, como el momento que le permite a Alfonsín crear un perfil propio, ¿no? Convertirse de ser el que dijo no a la aventura de Malvinas. Hoy
¿Qué dijo Gerchunov más o menos sobre este tema? Alfonsín comprendió la coyuntura y aprovechó la oportunidad, convirtió la fortuna en virtud. Paso a Menem. Yo diría que en Menem la opción fue clave para poder llegar. Pani mostró la obstinación de Menem en ese camino. De hecho, si uno mira las circunstancias, la fortuna, uno diría que tenía todas las circunstancias en contra para que no llegue a la presidencia. Venía de una provincia marginal, un espacio periférico, como decía Carlos. Tenía un competidor dentro del partido que aparecía como el candidato natural, que era Cafiero. Y lo rodeaba un grupo bastante marginal dentro del peronismo, hasta que logra meter a Dualde o a Sadi. Digo, había cierta marginalidad en todo eso armado. Entonces uno podría pensar que todas las circunstancias estaban dadas para que no llegue a la presidencia. Y en esa adversidad, Menem fue buscando apoyos, construyendo la relación cara a cara con sus votantes, construyendo un perfil popular, plebeyo, poncho, patillas, y atrayendo a los descontentos con la renovación dentro del PJ. Diría que en esta trayectoria hay poco lugar para la fortuna y mucho más lugar para la acción y la obstinación política. Por último, Néstor Kirchner, último de esta primera parte. Si bien Néstor Kirchner hizo el cursus honorum de carrera política para llegar a la presidencia, sabemos que Néstor tenía ese proyecto en su cabeza, no tanto para el 2003, creo que lo pensaba más para el 2007. Sin duda hubiese sido muy difícil para Néstor llegar sin las circunstancias que generaron la crisis del 2001. Un gobernador de una provincia marginal también, en términos demográficos, poco conocido, sin anclaje en el conurbano. Llegar solo por la voluntad política era poco probable, pero hubo diversos acontecimientos que le permitieron a Kirchner ocupar la presidencia. La decisión de Duhalde de no presentarse a elecciones, el rechazo a otros candidatos como Reutemann para ser los candidatos posibles, la fragmentación del peronismo, la unción de Duhalde con los votos del conurbano. Ahí diría que hubo mucho más fortuna que virtud. La virtud estuvo en su forma de construir poder una vez en la presidencia. En algún momento o en alguna charla con Juan Carlos Torres, él dijo, bueno, es un líder que llega a medio hornear, ¿no? Eh, Perdón si la cita no fue correcta. Hasta acá la primera parte. ¿Cómo llegaron al poder? Vamos al ejercicio del poder. ¿Cómo ejercieron algo? ¿Cómo construyeron su poder? Acá habría infinitas opciones que uno podría abordar para tratar de pensar el ejercicio del liderazgo. Se podría ver los elencos de gobierno, se podría ver las relaciones que establecieron con las masas, la visión que cada uno de estos presidentes tenía de la Argentina, de la nación o del Estado, cómo manejaron el timing político, etcétera. No voy a hablar de nada de eso acá. Voy a centrarme en qué lugar estos presidentes le dieron a la negociación y al conflicto en su forma de ejercer el poder. Es decir, ¿cuáles de los líderes que vimos acá pueden ser definidos como líderes transaccionales o como líderes transformacionales? Esta clasificación la tomo del inglés, Transformative and Transactional Leadership. Y digamos que un líder transaccional es aquel que está dispuesto a negociar con otros y ceder cosas que valora. Muchas veces esa transacción o ese liderazgo transaccional va en detrimento de la transformación del status quo. Los líderes transformacionales, en cambio, son los que buscan cambiar el status quo. Son los que definió Gerchunov, se me fue Gerchunov, pero Gerchunov dijo, tengo mi propia definición de liderazgo. Bueno, la definición del liderazgo de Gerchunov es la que sería la de un liderazgo transformacional. Cuando dice, el líder es aquel que encarna en su propia persona una ruptura colectiva con el pasado, el que forja un nuevo destino. Bueno, ¿cuánto de transaccional y cuánto de transformacional? ¿Cómo se combinaron estos dos aspectos en cada una de las presidencias que fuimos viendo? En principio diría que todos los líderes que vimos acá aspiraron a ser líderes transformacionales, buscaron remodelar la política y la sociedad. Ahora, no todos lidiaron de la misma manera con la negociación en la búsqueda de esa transformación. Algunos tendieron a eludir el conflicto y a negociar. Charlando esto con Juan Carlos Torre me prestó una metáfora que me parece que sirve bastante. Los líderes que vimos hoy patean la mesa o se sientan en la mesa a negociar. Bien, ¿cómo hacen para pensar esa transformación? Empiezo con Roca. Me parece que acá está una de las hipótesis más interesantes de la exposición de Roy. Roy trajo un costado de Roca donde lo transaccional en el ejercicio del poder es central para entender las transformaciones que logró. Es decir, una vez en la presidencia, Roca, dice Roy, prefirió construir apoyos mediante la negociación antes que por vía de la imposición. Negoció y transaccionó con gobernadores, impuso el orden y negoció con quien haya que negociar para lograrlo. Pocas intervenciones federales, dice Roy, y un gabinete de relieve para mostrar esa, bueno, y sin duda el apodo, ¿no? El zorro, el acento que puso Roy en la característica de Roca como un zorro.
Eso no le quita que haya sido un líder transformador, sino que en esa transformación que estaba pensando, incluso Roy dice, bueno, esa visión de país que tenía no era lo más original de Roca, sino el medio para llegar a lograr esa transformación. Paso a Irigoyen. Diría que en Irigoyen predomina un liderazgo transformacional que tiene muy poco de transaccional y creo que Fernando mostró en parte esto, ¿no? Irigoyen quiere moldear la realidad, transformar estructuras, establecer un nuevo orden, cambiar paradigmas y eso lo ve como una causa religiosa en su visión de la política. Y si ves eso como una causa religiosa, negociar con los que están en contra de esa transformación es claudicar, es rendirse. Entonces, lo que hay acá es algo mucho más conflictivo, una profundización del conflicto que una búsqueda de transacciones. Se ve en la relación de Irigoyen con el Congreso, se ve en las intervenciones federales. Paso justo. Es justo, diría que tenemos un líder bien transaccional, según describió Luciano. Un hombre, dijo Luciano, de la negociación privada y que estaba dispuesto a negociar casi todo, un tejedor. Pero eso no lo hizo menos transformador y esto me parece interesante de Justo. Justo es un hombre que transformó, dijo Luciano, las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad. Y se le ha reconocido mucho menos su capacidad transformadora que a otros líderes que vimos acá. Entonces diría, Justo es un transaccional pero transformador sin ser, no sé si él sin ser tan consciente, pero sin haber quedado en la memoria colectiva de esa manera. Pero, bueno, justo este no es un tema que Samuel haya tratado directamente en su exposición, así que acá con algunas lecturas que tengo de las personas que han escrito sobre este tema. Y creo que en Perón podríamos ver un liderazgo múltiple, ¿no? Que busca transformar, por un lado, más allá de los límites que imponen las circunstancias, y diría que ese es el liderazgo que predomina en los primeros años de la presidencia de Perón, por lo menos hasta que la economía le permite. Es decir, hasta que la economía le permite, Perón busca crear un nuevo orden, lo hace apoyándose en la influencia sobre las masas, empieza pateando la mesa. Y con esta visión, como decía Samuel, de conductor. Él es el conductor y está transformando. Ahora, era un líder que cuando tenía que negociar y transaccionar con la realidad, lo hacía. Su segunda presidencia muestra eso, ¿no? Hasta, digamos, cuando tiene que ajustar, cuando tiene que empezar a negociar en el contexto de la crisis económica que empieza en el 49 y se ve mucho más patente en el 52, va a negociar. Va a ceder en la economía, hace un plan de estabilización, hace un ajuste, incluso empieza a hablar con empresas petroleras extranjeras para explotar el petróleo. Ahora bien, esa cosa transaccional de Perón o de ese Perón que se empieza a ver a partir del 51, en el 54 vuelve a patear la mesa. Es decir, si se sienta en la mesa a negociar, después en el 54, cuando empieza el conflicto con la iglesia, vuelve a patear la mesa. Y vuelve a profundizar el conflicto. Y con alternancias, ¿no? Tiene un breve momento en el que busca consensuar, pero después vuelve con la profundización del conflicto. Y después del exilio, y ahí sí vuelvo a Samuel, lo que tenemos es otra vez un Perón haciendo política, transaccionando, acordando con Balbín. Es decir, podríamos ver en Perón cierta oscilación o cierta capacidad de maniobra entre estos distintos tipos de liderazgo según el momento político. Paso a Frondizi. No sé si lo que voy a decir está bien, Carlos. Yo diría que sin duda en Frondizi hay una mirada transformacional, que es el desarrollismo, pero que el propio desarrollismo implica cierta transacción. Es decir, la frase de Frondizi de que lo suyo es el nacionalismo de fines y no el de medios, para referirse, por ejemplo, a las inversiones extranjeras, es creo un ejemplo de ese carácter transaccional que tiene Frondizi. Frondizi se sienta en la mesa, pero diría que uno de los problemas es que tiene que tener a todos sentados en la mesa. Es decir, va cambiando de comensales. Tiene que sentar a los peronistas y a los sindicatos, tiene que sentar a las Fuerzas Armadas, y eso obviamente limita su capacidad de transformación. De hecho, Frondizi era bastante consciente de esto, y en la biografía de Carlos sobre Frondizi dice algo así como, Frondizi sabía que tenía 100 días para lograr la transformación, para sentar las bases del desarrollismo. ¿Por qué? Porque después iba a perder los apoyos que había conseguido. Y así es como se lanza en algo, en una transformación vertiginosa de distintas batallas en esos primeros 100 días. La batalla por el petróleo, la ley de asociaciones profesionales, la ley de enseñanza libre. Paso a Alfonsín. Diría que Alfonsín, y esto lo mostró
sin duda, Gerchunov, arranca bien transformacional. Gerchunov lo describió como una ruptura colectiva acá, ¿no? El que viene a construir la democracia. Y ese momento llega, o ese tipo de liderazgo llega a su pico en octubre de 1985, ¿no? Lo que Pablo llamó el momento de la euforia de Alfonsín. Ahora, ¿qué pasa después? En el 86, podríamos decir, se baja del caballo. Empieza a transaccionar para poder mantener algo de la transformación. Cede pero con límites. Me voy de la presidencia pero con las juntas presas. Parecido a Perón en ese sentido, ¿no? Un primer aluvión transformacional que en algún momento tiene que bajar las armas y ceder y transaccionar. O podríamos decir, líderes que después de esa temporada de transformación tienen que acomodar la realidad y darse cuenta que la realidad es mucho más limitante que los sueños que tenían. Menem, y esto lo mostró Carlos, hay una gran combinación entre lo transformacional y lo transaccional simultáneamente, al mismo tiempo. Es decir, la de Menem es una transformación negociada. Pani dijo que un rasgo central del liderazgo de Menem es que utilizó siempre el acuerdo como método, pero también aclaró que el consenso en Menem fue puesto al servicio de romper acuerdos, ¿no? Entonces, esta combinación de lo transformacional y lo transaccional al mismo tiempo sienta a todos en la mesa para patearla. Echemendy estudió también esto. ¿Cómo compensó Menem a los perdedores poderosos? Es decir, Menem no avanzó como una topadora. Menem supo hacer una política de compensaciones en el gobierno. Néstor Kirchner, sin duda se piensa, Vicente decía, agotadoramente refundacional, ¿no? Sin duda se piensa como un líder transformacional. Y también decías, Palermo, tiene que ser rupturista, estuvo obligado a ser rupturista y destacabas la temeridad en ese liderazgo. Pero también una transformación que es una transformación que no deja de ser un poco restauradora, porque es una transformación que está mirando al pasado, ¿no? En algún momento creo que Juan Carlos hablaba de utopías retrospectivas. Entonces, diría que acá la política del cambio y no de la transformación, la cuestión de la transformación es central, pero también de la transacción, y ahí me parece que hay algo central y es cómo Kirchner lidia con el conflicto político, ¿no? En un libro de Novaro, Bombeck y Cherny dicen algo así como, Néstor Kirchner polarizaba no como un fin en sí mismo, sino como un medio para llegar a un fin. Polarizaba, iba al conflicto para después negociar, ¿no? Y marcaban la diferencia con Cristina Kirchner, que ellos decían, bueno, Cristina Kirchner polariza como un fin en sí mismo y no llega a la etapa de la negociación, ¿no? Entonces acá la cuestión de la transacción en Kirchner me parece que sigue siendo importante, porque Kirchner todavía está pensando, si bien abre conflictos políticos, todavía está pensando o tiene algo de esa capacidad transaccional que me parece se pierde después en su sucesora. Paso al último punto, que es el de la sucesión política. Y esto va a ser un poquito más ligero que lo que vengo exponiendo, que también fue ligero, pero bueno. Voy a traer acá una frase de un periodista italiano en un artículo que me pasó Carlos Pagni, de Beppe Cervellini, que sintetiza el problema de la sucesión en está hablando de Berlusconi, este periodista. Les leo qué dice sobre la sucesión. El líder carismático no genera un sucesor, porque ve en el heredero una prueba de su propia mortalidad política y termina por detestarlo. ¿Cómo lidiaron todos estos líderes con la cuestión de la sucesión, con, podríamos decir, su propia mortalidad política? ¿Cuántas trabas le pusieron a los sucesores? Bueno, esto lo tengo menos pensado. Y tampoco muchos entraron en eso, ¿no? Hay como un ruido, ¿no? No importa. Y tampoco muchos entraron en eso. Bueno, Roy describió en parte la tensa relación con Juárez Selman, el primer sucesor de Roca, pero aún así, Roca lo deja hacer a Juárez Selman. Es decir, Roca le pifia al sucesor que elige, pero se va a Europa. ¿Y cuándo vuelve a agarrar las riendas de la política? En la crisis de 1890, ¿no? En el momento en el que puede derrotarlo a Juárez Selman y efectivamente lo logra. Obviamente podríamos decir, Roca no suelta el poder, ¿no? Sigue detrás de la escena y de hecho vuelve al poder y vuelve a la presidencia. Pero creo que en esa relación con Juárez Selman hay una forma bastante inteligente de lidiar con la sucesión.
Irigoyen. Bueno, esto lo hablé en algún momento con Gerchunov, no lo dijo acá, pero Irigoyen resuelve muy bien el tema de la sucesión. Elige a Alvear frente a las acusaciones de los anti-irigoyenistas y elige a alguien que puede dialogar con los anti-irigoyenistas del partido, pero que sabe que le va a ser leal. Y de hecho lo deja gobernar dentro de su gobierno. Obviamente eso no significa que Irigoyen se retira y acepta su mortalidad política, vuelve en 1928 recargado, ¿no? Pero la elección de Alvear y cómo lidia con la sucesión de Alvear habla de cierta aceptación de la sucesión. No estoy segura de Justo. Justo opera en su sucesión. Algo habla Luciano de a quién quería elegir Justo. Pero me parece que las tensiones en relación con la sucesión se ven en una anécdota que contaste, Luciano, en relación con el fin del fraude electoral. Cuando Ortiz le dice, decide terminar con el fraude electoral y Justo se molesta por no haber sido él quien negocia el fin del fraude electoral, ¿no? Entonces acá me parece que hay una evidencia de esta dificultad de soltar el poder y de aceptar la mortalidad política, que Justo no la acepta hasta que muere, ¿no? En Perón me parece que están las mayores dificultades para aceptar un sucesor, ¿no? Perón fue trabando todas las posibilidades de surgimiento de cualquier sucesor en distintos momentos, de Mercante mientras estaba en el gobierno, de Bandor mientras estaba eh, exiliado, y termina eligiendo a Isabel como su vicepresidenta, algo en algún lado le leí a Hugo Besetti, dice, esto habla un poco de la poca voluntad que Perón tenía de que el movimiento sobreviviera a su muerte, ¿no? La elección de Isabel como vicepresidenta. Frondizi. Bueno, me parece que para pensar a Frondizi, en la cuestión inmediata está la cuestión de cómo piensa o prepara o se prepara a sí mismo para su propio golpe de Estado, que decían en la mesa, y cómo arma y teje hilos para que sea Guido quien lo va a suceder como presidente provisional del Senado. Y lo que decían de que tiene que demorar el cambio de guardia de granaderos y ahí me llevan. Ahora, después Frondizi queda marcado, ¿no? Queda marcado y no se le perdona, en algún momento lo dijiste, Carlos, su alianza con el peronismo. Alfonsín, las dificultades de Alfonsín para lidiar con la sucesión son también muy patentes y se ven en la relación con De la Rúa, ¿no? Mientras Alfonsín, cuando De la Rúa va a ser candidato en la campaña presidencial del 99, Alfonsín va a tener apariciones cuestionando la convertibilidad, que De la Rúa decía que iba a continuar. Una vez en el poder, Alfonsín empieza a denunciar campañas en su contra, le va a exigir a De la Rúa explicaciones por esas campañas, va a cuestionar la selección de López Murphy y las críticas cada vez van a ser más explícitas hasta que obviamente le suelta la mano en la crisis del 2001 y se la da a Duhalde. Menem también lidió bastante mal con sus sucesores, ¿no? Durante su presidencia, Menem puso permanentes trabas al que iba a ser su sucesor, que era Duhalde. La primera traba fue el Pacto de Olivos, porque básicamente le cerró la posibilidad a Duhalde de ser candidato, pero en el momento en el que Duhalde empieza o tiene la posibilidad de ser candidato, Menem arranca con la campaña de la RR y cuando no logra y queda Duhalde como candidato, va a hacer todo para que Duhalde no llegue a la presidencia. Néstor Kirchner. Bueno, como decía Vicente, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se tienen que pensar con unosidad. Entonces, de alguna manera, Néstor Kirchner está pensando su sucesión a la hora de elegir, o su sucesora es también parte de ese matrimonio presidencial, ¿no? Entonces, creo que no tuvo que lidiar con las dificultades de la sucesión que tuvieron que lidiar los líderes anteriores. En fin, estas son algunas de las comparaciones que creía se podían hacer a partir de lo que hemos escuchado hoy a la tarde. Y ahora le cedo la palabra a el organizador de esta parte de las jornadas. Ustedes han escuchado a Camila. ¿Qué se puede agregar? No, gran esfuerzo, ¿no? Y yo lo valoro mucho, porque estamos en sintonía. Algo no puedo decir en general, pero estamos en sintonía, ¿no? Pues la propuesta era el estudio del liderazgo político, ¿no?
Y no voy a extenderme porque seguramente ustedes tienen preguntas para hacer. Me voy a demorar solamente en algo que se repite una y otra vez en las distintas intervenciones y que vienen a cuento de esta idea de el liderazgo. Está sonando esto, ¿no? ¿Qué es? Esas dos cosas que las vemos en todos los líderes que hemos comentado acá. La ambición. Dos puntos, liderazgo es ambición. Alguien que no tiene ambición está de más. Y ambición aquí no quiere decir una visión ciega. Quiere decir saber esperar el momento, saber manejar frustraciones, porque el camino hacia el poder, ya lo dije yo en su momento, no es una vía real. Primero lugar. Segundo lugar, otra cosa que se ha dicho acá, es muy importante, dos puntos, es el olfato político. Ha aparecido de distintas maneras, el sentido de la oportunidad. Pero eso se repite una y otra vez. El sentido de la oportunidad es otra parte de la definición. Y después otra cosa que se ha repetido acá, ¿no? Sobre la cual yo no quiero abundar porque ya ustedes la conocen. Esta idea de romper el statu quo. Liderazgo dos puntos es romper el statu quo. La mayoría ambiciona romper el statu quo. Hay otros que quieren operar dentro del statu quo, pero la mayoría quiere romper con el statu quo. Y me parece que ambición, sentido de la oportunidad y vocación de cambio, ¿no? Son, si quieren, tres rasgos que caracterizan a los líderes políticos que hemos tenido la ocasión de ver acá. Y cada uno en su momento histórico, ¿no? Trató de resolver los problemas que tenía por delante. Yo no voy a avanzar más que esto. A esta altura del partido hay que abandonar, hay que irse de esta sala porque viene otra gente. Pero antes de aplaudir, gracias por los aplausos. Si alguno quiere decir alguna cosa, ¿no? Levante la mano y... A ver, tengo ahí un amigo que quiere hablar. No, no sé qué va a decir. Bueno, hola. Em, no sé si hay lugar para preguntas o simplemente un comentario cortito, Bueno, pero cortito entonces. Tenía una pregunta para Carlos Pañi, pero no, aprovechá, no tenés todos los días. a mí Aprovechá. me interesaba algo de lo que usted comentaba acerca de la manera de articular la personalidad con el poder de Carlos Menem. Y a mí me interesa porque si Menem realmente priorizaba el fin más que los medios en su praxis política, digo, ¿cómo hay que leer entonces algo que usted mencionó, que es el rol del desarme simbólico del panperonismo sindical en un momento, si no entendí mal? Porque en definitiva su intento por desnutrir esa rama del movimiento resultó más adelante en un resurgir de ese sector de cara al estallido de la crisis. Y entiendo que se puede leer con una mirada teleológica de cómo se sucedieron los eventos más adelante, pero en definitiva Carlos Menem se vuelve a postular en 2003, cuando ya había empezado ese incipiente fortalecimiento identitario de los sectores más susceptibles a los ideales peronistas. Mi pregunta, al fin y al cabo, para hacerlo bien corto, es, y usando terminología de estos tiempos políticos, ¿Menem fue un topo dentro del movimiento o fue nada más un pragmático brillante? Eso por un lado. Y después nada más un comentario a Camila. Quizás el problema del sucesor de Perón se pueda entender de cara a que capaz el sucesor es el movimiento en sí mismo, de ahí su atomización eterna y de ahí su eterna agonía, como algunos dicen también. ¿Eh? El candidato es el proyecto. Ahí va. Bueno, gracias. Bueno, me parece que para contestar esa pregunta hay que ir a una dimensión del problema que nosotros, o al menos yo, en esta exposición descarté, que es la política concreta de Menem, que ya no es una cuestión de método, es una cuestión de el programa que llevó adelante. Y acá, en lo que vos planteás, que es muy sugerente,
dejaría planteada nada más que una pregunta, una reflexión, que es en qué medida, es una pregunta muy para Juan Carlos Torre, en qué medida la política concreta de Menem, el programa de Menem, sobre todo la estrategia económica de Menem, no llevó adelante una destrucción de las bases, ahora sí sociales del peronismo, de la Argentina peronista, pero por otra vía, generando una Argentina, digamos, de la informalidad, de, de un nivel de desigualdad, de desintegración que todavía vivimos. Estoy pensando en lo que significó para la historia argentina, no el 2001, sino más bien la recesión que arranca en el 98 y que incluye al 2001, sin la cual es imposible explicar todo el kirchnerismo, la aparición de los movimientos sociales, la reducción del poder del sindicalismo, que son todas cosas que Juan Carlos tiene muy estudiadas y explicitadas. Lo que quiero decir es que hay una destrucción de la Argentina peronista que ya no va, que no está ligada a lo que Menem pretendía hacer, sino al fracaso de lo que Menem hizo, como una especie de destrucción involuntaria de esas bases. Esa es mi impresión a la inspiración que plantea tu pregunta. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos.